Bueno, nos vamos de viaje, estuvimos en Mar del Plata, estuvimos en Ushuaia, ahora nos vamos al exterior, ¿no? Vamos a cruzar la frontera. Donde ya no tantos argentinos viajan como en otros tiempos. Exactamente, por eso se da ese gran capacidad de turismo, digo, y alta ocupación en nuestro país. Pero hay muchos argentinos que siguen eligiendo ciertos destinos y por eso nosotros vamos a estar hablando con Florencia Jiménez, alias Floxy, una experta en viajes que nos va a ayudar a repasar cuáles son esos requisitos que quizás tenemos un poco olvidados porque tenemos postergados los viajes al exterior, pero aquellos destinos más... No te los olvides porque si no te vas a poder subir al avión, no vas a poder entrar al país donde los vayas. Destinos más elegidos que van cambiando los pedidos, los requisitos permanentemente como consecuencia de la pandemia y las diferentes situaciones sanitarias. Le vamos a dar la bienvenida a Florencia y vamos a arrancar a repasar cuáles son esos requisitos. ¿Cómo estás, Flor? Hola, buen día, Ale, Ariel, ¿cómo están? Hola, buen día, Flor, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar a volar, te vamos a proponer eso, Florencia, que es tan lindo, y nos vamos a ir y vamos a empezar por Estados Unidos como primer destino, teniendo en cuenta que es uno de los más elegidos, sin duda, por los argentinos. Bueno, exigencias para ir a los Estados Unidos. Bueno, por empezar, tanto para estar en Estados Unidos como turista, como para transitar por Estados Unidos, es decir, si por ejemplo vos volás a México y parás de tránsito en Estados Unidos, los requisitos son los mismos, hay que tener el esquema de vacunación completa, por las vacunas aprobadas. Estados Unidos en este momento no aprobó ni Sputnik ni CanSino, el resto de las vacunas sí, o sea que eso lamentablemente por ahora dejaría fuera a los que tienen Sputnik y CanSino. Y además de la vacunación completa, exigen un test, ya sea PCR o antígeno, realizado un día antes del vuelo para llegar a Estados Unidos. Ahí o sea que sí, vacunación completa más test negativo hecho un día antes de tomar el vuelo. Un punto importante decías, porque en este caso este es de antígenos, o sea, porque hay otros países que exigen PCR, en este caso antígenos. Pueden ser cualquiera de los dos, ¿no? Cualquiera de los dos, claro. Cualquiera de los dos. Claro. Sí, cualquiera de los dos son válidos, claro. Eso es una ventaja porque el antígeno, el resultado está más rápido y aparte es más económico que el PCR. Exactamente. Ahora, esquema de vacunación completo con Sputnik. Si tenés una Sputnik combinada con otra, tampoco podés entrar. Sí, si tenés 3 dosis, si tenés 2 aprobadas y una Sputnik, por ejemplo. Correcto. Bien. La cuenta que uno tiene que hacer es que si no está aprobada la Sputnik, es lo mismo que tenga 0 vacunas. Si Bien. tenés 3 vacunas, de las cuales una es de Sputnik, la de Sputnik la sacás de lado, tenés 2 aprobadas combinadas, Estados Unidos acepta la combinación de vacunas que están aprobadas únicamente. Bien. Excelente, Flor. Bueno, vamos a seguir de nuestro viaje. De Estados Unidos nos vamos al viejo continente, nos vamos a España, más precisamente, en donde hace 2 grados a esta altura, en alguna de las, así como promedio podemos decir. En España, frío, pero bueno, hay algunos que están pensando en ir para allá. ¿Y cuáles son los requisitos que tienen que tener en cuenta? Bueno, España es la entrada a Europa y la verdad es uno de los países que hoy en día nos pone menos restricciones para los argentinos viniendo de Argentina. Como Argentina todavía figura en el listado de países verdes, que bueno, esto con el aumento de casos quizás hay que estar atento porque puede cambiar en cualquier momento, lo único que requiere es simplemente llenar una declaración jurada. Antes pedían vacunación, PCR, pero a partir de que Argentina, que la Unión Europea sugirió que Argentina esté dentro del listado de países verdes, esto cambió y solamente piden una declaración jurada que hay que completar previa al vuelo y que te da un código QR y eso es todo. Pero, como dije antes, estén atentos porque este estatus nuestro puede llegar a cambiar por el aumento de casos y además también hay que tener en cuenta que el resto de los países de Europa, cada uno tiene su requisito, por más que sea la Unión Europea, y hay que tener mucho cuidado porque quizás pueden entrar, pero por ahí para entrar a lugares cerrados les piden el pase sanitario. Esto implica que tenés que tener la vacunación, si no, no podés entrar. Entonces, bueno, hay muchas variantes que influyen a la hora de viajar a Europa, pero por lo menos a España se puede ingresar simplemente desde Argentina, completando una declaración jurada por el momento. Claro, eso es importante lo que marcaba Flor, ¿no? Más allá de que te dejen ingresar al país, a nuestro segundo destino aquí en nuestro viaje que hemos hecho esta mañana, pero que tengas que tener en cuenta que probablemente si después querés ingresar a un lugar cerrado o a un evento masivo, y bueno, ahí sí va a estar el requisito indispensable del plan de vacunación completo para poder obtener el famoso pase sanitario que está instalado a nivel mundial. Correcto, sí, hay que tener mucho cuidado con eso, tenerlo en cuenta por lo menos. ¿Hay alguna recomendación especial muy diferente en algún otro país de Europa?
o como bien marcabas, ¿no? Hay diferencias. No te digo que nos explique todas las diferencias porque estaríamos un buen rato ahora. ¿Pero hay alguno en particular que tenga algo más complejo que otros? Y no, por ejemplo, la Sinopharm, que la acepta en la OMS y que muchos argentinos nos dimos esa vacuna, por ejemplo, se acepta en España, en Austria, en Suiza, pero no así en Francia y Alemania. Y por ejemplo, Alemania, ahora a partir del 9 de enero, cambió sus requisitos. Argentina estaba dentro de los países verdes y pedía o PCR o vacunación. Bueno, ahora a partir del 9 de enero pide vacunación de vacunas aprobadas, que es solamente por la EMA, que eso no incluye ni Sinopharm, ni CanSino, ni Sputnik. O sea, antes los argentinos podían entrar a Alemania con un PCR nada más, pero ahora a partir del 9 de enero es con vacunación completa, vacunas aprobadas. Por eso digo que cada país tiene sus propias reglas, cambia todo el tiempo. Y va cambiando, claro, a partir de los cambios que también se están produciendo en la pandemia. Y Omicron nos fue cambiando lo que teníamos anteriormente. Bueno, volvemos de alguna manera para nuestro continente y vamos a México, donde las cosas parecen ser un poco más sencillas para ingresar, ¿no, Flor? Sí, México fue uno de los países menos restrictivos durante toda la pandemia. Simplemente pide una declaración de salud al ingresar y nada más. Nunca pidió PCR, vacunación. Entonces es uno de los países que menos restricciones tiene. La verdad es uno de los destinos favoritos para los argentinos por sus playas caribeñas. Pero la verdad es siempre mantuvo la misma postura, nunca pidió ni PCR ni vacunación, ¿no? Así que es uno de los países menos restrictivos para viajar. Bien. Bueno, y de México seguimos bajando para el sur y nos vamos a Brasil como nuestro cuarto destino en este viaje. Y allí también, Brasil, uno de los países que me parece que tampoco tiene tantas restricciones. Flor. Hoy en día están pidiendo, si uno ingresa por vía aérea, tener el esquema de vacunación completo. O sea, ya no se puede entrar como antes, se podía entrar con PCR, ahora es esquema de vacunación completo y además un test negativo, ya sea PCR dentro de las 72 horas previa al viaje o antígenos dentro de las 24 horas previas al viaje. Y esto también cambia si uno ingresa de forma terrestre. Si uno ingresa por la frontera terrestre, solamente te piden el esquema de vacunación completo y no están pidiendo ni PCR ni antígenos. Téngalo en cuenta porque hay muchos argentinos que van en auto a Brasil, pero tienen que tener el esquema de vacunación completo y Brasil acepta todas las vacunas que se dan en Argentina, así que por eso está bueno que en ese sentido son más flexibles. Bueno, y en algún momento hay que volver, y para volver, por supuesto, a nuestra tierra, tenés algunas exigencias que hay que cumplir. ¿Cuáles son, Flor? Correcto. Bueno, ahora los argentinos que tengan la vacunación completa al ingresar a la Argentina y que hayan pasado más de 14 días de la segunda dosis, pueden evitar hacer la cuarentena. Antes, si recuerdan, había que hacer cuarentena cuando uno volvía al país. Ahora con la vacunación completa no hay que hacer más la cuarentena, pero exigen que uno traiga un PCR realizado dentro de las 72 horas previas al primer vuelo de regreso a la Argentina. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy en Suiza y vengo para Argentina y vengo vía Madrid, es dentro de las 72 horas que me tengo que realizar el test previas al primer vuelo de regreso a la Argentina, o sea, del Suiza a Madrid, por ejemplo. Eso es la exigencia que están pidiendo y además un test que se haga dentro del día 3 y el día 5, que uno arriba a la Argentina. Esto es nuevo, lo agregaron hace poco. Lo interesante, y me gustaría agregar, ya que muchos de nosotros tuvimos en los últimos días COVID, es que las personas que están recuperadas de COVID y presenten un test PCR positivo de cuando tuvieron COVID, más un certificado de alta médica, pueden evitar traer el PCR, o sea, pueden, presentando esos dos documentos, pueden embarcar sin un PCR negativo para ingresar a la Argentina, así que eso también ténganlo en cuenta, pero sí o sí necesitan el test positivo más el alta médico para evitar hacerse el PCR para volver a la Argentina. Perfecto, Florencia, clarísimo. Muchísimas gracias. Entonces, estuvimos viajando un buen rato por distintos países para que sepas cuáles son las exigencias y, por supuesto, para volver a la Argentina también. Nos comunicamos pronto. Florencia, siempre es un buen tema para ir tratando en esta época. Muchísimas gracias. Gracias, saludos.